Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. Vamos a leerlo juntos. Segunda de Tesalonicenses 3, 1 al 5. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Que no falte tu palabra en este lugar, Señor. Gracias porque tú nos hablas, tú hablas en nuestros corazones, nos transformas, nos cambias, nos haces hombres, mujeres nuevos, Señor. Todo para glorificarte a ti, Señor, el único y suficiente Salvador, nuestro Dios Jesucristo. Amén. Amén. Ok. No hay que olvidar siempre el contexto. Cuando estés estudiando la palabra de Dios, fíjate cuál es el contexto. El contexto de lo que vamos a estudiar hoy es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Acordémonos que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba padeciendo persecuciones. Estaban padeciendo, muchos de ellos los agarraban cuando descubrían que eran cristianos y los torturaban. Los llevaban a la cárcel, algunos estaban sufriendo hambre y sed. Obviamente, Pablo estaba preocupado no por su integridad física, obviamente sí, probablemente sí, pero más que nada estaba preocupado por su fortaleza espiritual. Pablo les recuerda que su sufrimiento no es para siempre, que en algún momento, cuando Dios lo haya determinado, sus enemigos, los enemigos del pueblo de Dios, van a ser desechados de la presencia de Dios, fuera de la gracia común que podemos vivir tú y yo, que pueden vivir aún los enemigos de Dios. Según los expertos de la Biblia, dicen que esta iglesia probablemente había tenido predicadores que les habían dicho que Cristo ya había venido y que se habían quedado y que pues por eso estaban sufriendo tanto. Probablemente algunos de esos predicadores hasta les habían dado una fecha exacta. Para tal fecha, el próximo año, en el mes de octubre, en el mes de septiembre, cuando haya luna nueva, cuando haya luna llena, va a venir el Señor y nos va a llevar. Y eso hacía que tomaran decisiones precipitadas, antibíblicas, como el dejar de trabajar, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, el contexto es este: una iglesia en persecución, sufriendo, esperando la venida de Cristo, algunos con desánimo porque pensaban que ya había venido el Señor y se habían quedado. Entonces, vienen temas fuertes como el hombre de pecado, el anticristo, la venida de Cristo como un evento mundial. Llegamos al capítulo 3 y la primera frase que encontramos es por lo demás. Siempre hay que fijarnos en palabritas claves que hay ahí. Dice por lo demás. Quiere decir que todo lo que habíamos visto tiene que ver con esto que vamos a ver. O sea, vimos estos temas, ahora vamos a ver esto. O sea, esto que vamos a ver es importante también. Y Pablo les dice, tienes toda la doctrina ya, tienes una gran revelación. Ahora, ¿cómo vas a vivir conociendo todo esto? ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Te vas a morir de miedo? ¿Te vas a callar? ¿Te preocupa la venida de Cristo? Y lo primero que les dice en el versículo 1 dice, orad por nosotros. O sea, todo el gran conocimiento que ya tenían, y Pablo les dice, ahora mira esto, ora por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Así como lo que pasó contigo y la palabra de Dios, así ora para que pase con otros. Para que la palabra de Dios sea glorificada. Y ahorita vamos a ver qué significa eso, que la palabra de Dios sea glorificada. Ya tienes todo el conocimiento.
ahora vámonos a lo práctico, vamos a hacer esto. Y dice Pablo, ora. Gran conocimiento, ora. Y ora específicamente por algo. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cuáles son las motivaciones de que esté impregnada nuestra vida de oración? Para empezar, ¿tenemos vida de oración? ¿Por qué estamos orando? ¿Por mi carro? ¿Por mi ropa? ¿Por mi dinero? ¿Por mis necesidades? Mi y mí. Si es que estamos orando. Pero Pablo llega y nos dice, ora para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Vamos a buscar Hechos 19:20, si quieres buscarlo. Probablemente la expansión de la palabra de Dios no sea un tema muy emocionante, pero vamos a ver que la Biblia está llena de pasajes en donde nos narra qué pasaba cuando la palabra de Dios corría y se expandía y llegaba a la gente. En este caso, de Hechos 19, el contexto es que Pablo está predicando en Éfeso y nos está narrando y es muy emocionante. Dice que personas que estaban siendo atribuladas por demonios estaban siendo libres. Gran cosa, pero a veces lo leemos muy rápido. Estaban siendo personas transformadas. Dios estaba haciendo grandes milagros. Pablo predicando en medio de los judíos más ortodoxos y diciéndoles Jesús es el Señor, liberando a la gente de opresiones. Y vemos ahí en Hechos 19:20, dice, esta frase es muy característica, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así es como crece la palabra del Señor, así es como se glorifica la palabra del Señor, que las personas estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados. Pablo hubiera sido válido que hubiera pedido un carro del año, porque necesitaba ir a los pueblos a predicar, necesitaba subirse a la sierra, un carro especial con 4x4, doble tracción. Pero no, Pablo no pide eso. Pablo hubiera sido válido que hubiera pedido ingresos. Saben que oren por mí porque necesito ingresos, necesito dinero para moverme a predicar. Pablo no pide nada de eso. Vamos a hacer un paréntesis en la enseñanza. Quiero mencionarles algo. ¿Sabes quién necesita oración aquí en este lugar? Nuestro pastor necesita oración. Nuestro pastor necesita que estemos orando por él y por su familia. Dios por su gracia nos ha estado dando grandes enseñanzas, gran revelación, así como los tesalonicenses. Pero no es para que hagamos nuestro club social solo para miembros. No hacemos reuniones solo para miembros. No es un club social, no es el country club aquí. Aquí se está predicando la palabra. Y es por eso que nuestro pastor necesita que estemos orando por él, para que se sumerja en la palabra y que siga predicando como lo ha venido haciendo hasta ahorita, con una palabra de Dios no adulterada. Por eso las prédicas están llenas de versículos, porque el interés principal aquí es que sea predicada la palabra de nuestro Señor. Entonces este no es un club cerrado a la gente nueva. ¿Qué va a pasar cuando empiece a llegar la gente nueva? ¿Quién nos va a atender? ¿Quién va a abrir los grupos de discipulado? Tú y yo tenemos que abrir esos grupos de discipulado. No puede ser que esté llegando la gente, que haya gente nueva y que digamos, no podemos abrir más grupos de discipulado. No hay quien nos dirija. ¿Quién nos va a dirigir? Tú y yo. Tenemos que prepararnos, tenemos que sumergirnos también a la palabra de Dios. Tenemos un buen ejemplo aquí, por eso tenemos que estar orando por él. Entonces, necesitamos estar orando por nuestro pastor y por su familia. Cerramos el paréntesis. Ya todos conocemos cómo Pablo fue azotado, cómo fue golpeado, cómo fue encerrado en las cárceles, cómo fue apedreado. En una ocasión dice la Biblia que lo apedrearon y lo dejaron porque pensaban que ya estaba muerto, probablemente todas las piedras encima. Y no eran piedritas de grava, eran piedras fuertes, grandes, pesadas, y lo apedrearon, probablemente bañado en sangre. Y Pablo pide oración. No por sus dolores, probablemente era un hombre que sufría de dolores, probablemente sus costillas no habían soldado bien, probablemente fracturas en el cráneo, probablemente las piernas rotas, caminaba cojeando, no lo sabemos, estamos especulando, pero
Hubiera sido válido también que Pablo hubiera pedido por sus dolores, ¿saben qué? Oren por mí porque me duelen las costillas, no puedo ni respirar. Y Pablo no pide eso. La prioridad de Pablo está diciendo que el evangelio corra. Ahora, no es como que si no oramos no va a pasar nada. O sea, Dios no nos necesita, ese es un hecho, no nos necesita, pero Dios en su soberana voluntad ha dicho, ora. No sabemos cómo funciona, no lo sabemos en su totalidad, cómo funciona la voluntad de Dios y mi oración, pero vemos en la Biblia que Dios pide, ora. Y Pablo nos está diciendo aquí, ora. ¿Y sabes quién es un ejemplo de oración para nosotros? Vámonos a Hebreos 5, versículo 7. El mismo Señor Jesús tenía una vida de oración muy activa. El Señor Jesús se la pasaba orando. Vámonos, Hebreos 5, versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ¿qué? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esa es la manera correcta de acercarnos al Señor. El Señor Jesús es nuestro máximo ejemplo. Dios mismo encarnado, Dios aquí en la tierra, se la pasaba noches enteras orando. Creo que tú y yo también tenemos que estar orando. Tenemos muchos motivos para orar. Tenemos que estar orando con un temor reverente, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como en Éfeso. La palabra del Señor corría y hacía milagros en la gente, cambiaba a la gente, cambiaba corazones. Hay gente malvada detrás de un micrófono también. Gente malvada que está predicando textos fuera de contexto y está enseñando basura. Y Pablo les está pidiendo, oren para que Dios nos libre y los libre de esa gente malvada. Porque esa gente malvada no es salva. No deberían de estar predicando. Y no estamos juzgando, simplemente es lo que dice Pablo, lo que nos está diciendo el Señor Jesús, lo que nos está diciendo el Espíritu Santo a través de la carta de Pablo. Ora para que el Señor nos libre de esa gente malvada. Hay gente malvada que no quiere la palabra de Dios y además odia la palabra de Dios. Esto es persecución. Ellos estaban siendo perseguidos por esta gente malvada. Y nosotros tenemos que estar listos porque, hermanos, tarde o temprano vamos a sufrir persecución. Y no lo estoy diciendo yo, es lo que dice la Biblia. Tarde o temprano vamos a sufrir persecución. Que no nos sorprenda si en alguna ocasión entra un ejército de 30, 50 personas y nos amenazan con pistolas para que neguemos a nuestro Señor Jesús. No está descabellado, ¿sabes por qué? Porque hay ciudades en las que está pasando. Hay ciudades en Chiapas, en esa región, Guerrero, Oaxaca, en donde no puede ser predicada la palabra de Dios. Venir y sentarnos aquí, agarrar la guitarra, vamos a cantar todos, muy padre, las bocinas, el lugar limpio, el aire acondicionado. Eso hay personas, hay ciudades en las que ni soñando lo pueden hacer. O sea, si se llegan a reunir, tienen que hacerlo en silencio, sin micrófonos, sin bocinas, porque si los descubren, los matan. Y no es que le tengan miedo a la muerte, sino que quieren seguir reuniéndose mientras vivan. Y tú y yo estamos disfrutando este bello lugar, este bonito lugar. Pero tarde o temprano la persecución nos va a alcanzar. De hecho, estamos sufriendo una persecución muy sutil, muy sutil. Perdón si suena un poco duro, pero estamos pasando una situación, una persecución muy, muy sutil, muy triste, tan triste, ni cuenta nos estamos dando. Hay hombres perversos por los que Pablo dice que oremos para que nos libre de ellos, que nos están tratando de comprar a nuestros hijos. Porque a cambio de un beneficio económico, nos están diciendo, hey, dame chance de enseñarle a tus hijos en la primaria. Yo le voy a enseñar que no existe hombre ni mujer. Yo le voy a enseñar que si quiere ser perro, puede ser perro. Yo le voy a enseñar a tus hijos que si quieren tener relaciones sexuales a esa edad en la primaria, las pueden tener y les voy a enseñar cómo tenerlas, a cambio de dinero.
Nos quieren comprar a la siguiente generación y no deberíamos permitírselo. Están haciendo leyes que están tratando de destruir la moral y la ética en nuestra sociedad. La persecución es más encarnizada de lo que pensamos o creemos. Que se meta un ejército aquí de 50 personas y nos amenacen a muerte, eso no es nada. Nos están tratando de comprar a la siguiente generación. No deberíamos de permitírselos. De hecho, esta semana escuché del hijo de un hermano de nosotros en Cristo que negó la fe. Odia la Biblia, odia a Cristo, odia a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos estos pensamientos que nosotros estamos permitiendo que le metan a nuestros hijos hacen que divaguen y que su mente se llene de tinieblas y niegan la fe. Nos están ofreciendo dinero a cambio de la siguiente generación. Por otro lado, en muchas partes de la Biblia vemos el efecto de la palabra de Dios sobre las personas. El efecto es que estaban madurando, se estaban multiplicando, se hacían cada vez más. Las vidas eran transformadas. Estaban dispuestos a dar su vida por el Evangelio. ¿Tú estás dispuesto a dar la vida por el Evangelio? Pablo mismo era el fruto de esa transformación, de esa glorificación de la palabra. Acuérdense que Pablo estuvo presente en la muerte del primer mártir de la iglesia, en la muerte de Esteban. Ahí dice la Biblia que ahí estaba Pablo presente y que los vestidos de las personas que iban a participar en el apedreamiento de Esteban pusieron sus vestidos a los pies de Pablo. Saulo se llamaba en ese momento. Probablemente él también tomó piedras y se las arrojó a Esteban. Pero llega la palabra de Dios y transforma el corazón de Pablo. La palabra de Dios glorificándose en la vida de Pablo. Y Pablo transformado ahora, y ahora él es un agente de la predicación de la palabra de Dios. Que eso nos pase a ti y a mí. La palabra de Dios se va a glorificar por tus oraciones y porque tú le estás predicando a otros. La Biblia no tiene pies, no se va a mover sola, no va a llegar y se le va a abrir a la gente. Tú tienes que predicarla. Hay una frase muy famosa en el argot cristiano, si se le puede decir así, que dice que, más o menos dice, da un buen testimonio, pórtate bien, que tu vida hable de Cristo y si es necesario, predica. Más o menos, no sé si lo han escuchado, yo sí lo escucho a cada rato. No hables, pórtate bien nada más, que los demás vean a Cristo en ti. No prediques. Los cristianos deberíamos odiar esa frase, porque la palabra de Dios tiene que ser hablada, tiene que ser predicada, sí con el ejemplo, sí que mi vida muestre la vida de una persona entregada a Cristo, pero también tengo que predicar, tengo que hablar la palabra de Dios. Y no me estoy refiriendo a que pasemos todos y prediquemos ocasionalmente cada domingo. En la calle, primera oportunidad que tengamos, predica. Porque es la manera en que la palabra de Dios está glorificando. Es la manera de Dios en que la palabra de Dios corre y se transforma en las vidas como la vida de los de Éfeso. En el versículo 3 de nuestro texto dice que Pablo nos anima diciéndonos que el Señor es fiel, que Él nos va a afirmar y nos va a guardar del mal. ¿Por qué dice esto? Estaba pensando, bueno, pues porque si tenemos problemas, persecución, aflicción, es muy fácil desanimarnos. Entonces, Pablo nos anima y nos dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Puede ser que haya muchos problemas, persecución, problemas, calamidades, muertes, pero ¿sabes qué? Nadie nos va a detener. Nadie nos va a detener de predicar la palabra. Nadie nos va a callar. Aunque venga alguien con una pistola a amenazarme, no voy a dejar de predicar la palabra. Y no estoy tratando de animarte, de ser un coach de vida, como les dicen ahora. No pretendo ser un motivador, soy malo para eso. Pero lo que te estoy diciendo es lo que dice nuestro Señor Jesús. En Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
mi iglesia. Y ahora se está refiriendo a la iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. O sea, no van a prevalecer, el infierno mismo no va a prevalecer en nuestra contra como iglesia. ¿Qué pasaría si te desgarran la piel a latigazos? ¿Te detendrías de predicar la palabra de Dios? Si te encierran en un calabozo pestilente y te hincan frente a una mesa y te ponen un peso muy pesado aquí en tu cuello, ¿dejarías de predicar? ¿Dejarías de predicar si te da COVID? ¿Dejarías de predicar si tienes problemas con tu esposa, con tu esposo? ¿Dejarías de predicar si estás batallando con el gasto diario? ¿Te olvidas de Dios? ¿Ya no quieres orar? Predicar, por favor. No tengo humor para predicar, apenas si puedo con mi esposa, con mi esposo. ¿O te mantienes firme como Pablo? Fiel al Señor no importando la situación. Vamos a buscar el libro de Judas. Judas tiene un capítulo nada más. Vamos a leer el versículo 24. Entonces, por eso tenemos que orar, para que Dios nos fortalezca. Tienes que orar para que el Señor fortalezca a tus hermanos. Y el punto extra que vimos, tienes que orar para que el Señor fortalezca a nuestro pastor y a su familia. Judas 24. Y aquel que es poderoso, ¿para qué? Guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El Señor es fiel, el Señor es poderoso para guardarnos. En el versículo 4 de nuestro pasaje dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Si analizas un poquito la serie, en el versículo 3 dice que confía en Dios en que nos va a guardar. Y luego llega el versículo 4 y dice: confío en que ustedes van a hacer lo que los hemos mandado, o sea, los mandamientos del Señor. Confía en que Dios me va a guardar y también confía en que voy a hacer lo que me corresponde. Se fijan que hay una línea muy delgadita entre lo que Dios hace y lo que yo hago. Es muy parecido a lo que vimos de la oración. Dios es soberano, pero nos pide que ore. Dios nos guarda, pero tú también tienes que hacer lo que te corresponde. No sabemos cómo funciona, pero ahí está. Esto es lo que tenemos que enseñarle a la siguiente generación. Pedir que el Señor quite a los hombres malvados de nuestra siguiente generación. Y tenemos que enseñarles: pon toda tu confianza en Dios. Confía en Dios hasta en el más mínimo detalle. Luego llega el versículo 5 y dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aquí esta es la fuente que nos tiene que motivar para estar orando. Es la fuente de la oración que veíamos al principio, para que el Señor haga que la palabra corra y sea glorificada. El amor, la paciencia de Cristo. Tus oraciones tienen que estar impregnadas de amor. Si tus oraciones están impregnadas de amor, te vas a olvidar de tus propias necesidades y vas a orar para que el Evangelio corra, para que las vidas sean transformadas. Estos cristianos estaban siendo perseguidos, eran odiados por el imperio. A algunos de ellos, a sus parientes, los habían agarrado, los habían empalado, y los habían puesto en el bulevar y les habían prendido fuego. Imagínate un pariente que ves en esa situación. Y llega Pablo y lo que les dice: que Dios te encamine a conocer el amor y la paciencia de Cristo. Cristo lo soportó todo hasta el final, todo se lo soportó. Y se acuerdan que hace unas semanas nos fue predicado que Cristo padeció una separación del Padre. Cristo fue molido en la cruz, pero Cristo resistió hasta el final. Tenemos un gran ejemplo en nuestro Salvador. ¿Sabes qué? Te quiero decir algo. Dios te ama. El amor de Dios es real y Dios te ama y no te va a dejar.
Considera también la paciencia de Cristo. Cualquier cosa que estés viviendo, por difícil que sea, no se compara con lo que Cristo sufrió en la cruz. Pero que eso, en vez de desanimarnos o decir, oh, es demasiado, no, anímate, anímate, considera a Cristo. Vamos a ver Juan 14, versículo 15. Entonces, hermanos, conocer el amor de Dios nos va a ayudar a ser fieles. ¿Por qué? Porque entre más amas a Dios, más fiel vas a ser a Dios. Pero entre menos amamos a Dios, vamos a ser más infieles. Por eso batallamos con el pecado, que no amamos a Dios como deberíamos de amarlo. Estamos en el proceso, estamos en camino a la madurez. Que Dios nos ayude a todos juntos y vamos hacia la madurez a amar a Dios para que nos ayude a ser fieles y nos ayude a no pecar. Juan 14, versículo 15. Está bien cortito, te lo puedes aprender de memoria. Dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Luego nos brincamos al versículo 23 y 24. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, está hablando del amor de Dios, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si amas a Dios, te va a ayudar en tu fidelidad a Dios. Pero ¿sabes qué? Vas a amar también su obra. Vas a amar la obra de Dios. Dios quiere salvar a su pueblo, a rescatar a su pueblo que todavía no ha sido salvo. Pero ¿cómo lo va a hacer si tú y yo no estamos haciendo lo que nos corresponde? ¿Se acuerdan? La voluntad de Dios, su voluntad, lo que ha determinado, pero tú y yo tenemos que orar, tú y yo tenemos que predicar. No es como que si no hacemos nada, pues ya no va a pasar nada, pues Dios, ay, no está orando mi pueblo, ahora que no está predicando mi pueblo. Si lo dejamos de hacer, las piedras lo van a hacer. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. En una ocasión, Dios derrotó ejércitos con una quijada de burro. O sea, a Dios nadie lo detiene. Te pide que ores, ¿no vas a orar? Ok, no ores. Te pide que prediques la palabra, ¿no vas a predicar? Ok. Dios va a usar una quijada de burro para derrotar ejércitos. Si Dios hizo algo tan fantástico con una quijada de burro, imagínate lo que va a hacer con el burro completo. Yo estoy dispuesto, úsame, Señor, úsame a mí, yo quiero predicar. Dios nos quiere usar para que la palabra de Dios sea glorificada. ¿Quién va a compartirle al mundo? ¿Quién le va a predicar si tú no amas la obra de Dios? Acércate a Dios, acércate a nuestro Señor Jesús, que ponga ese amor, que te impregne tus oraciones de amor. Vámonos a Ezequiel 16, 49. Es tremendo ese pasaje, a mí me movió todo el disque conocimiento que tenía. ¿Sabes tú por qué destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra? ¿Se acuerdan? De hecho, en YouTube he visto un video donde van a la zona donde piensan que estaba Sodoma y Gomorra. Es un llano lleno de azufre y algunas zonas muy calientes porque descendió fuego del cielo y los consumió. Si llega tu hijo y te pregunta, oye, papá, ¿por qué Dios destruyó a Sodoma? ¿Qué le vas a decir? Por su inmundicia sexual. Es la primera pregunta, es la primera respuesta que se nos viene. Dios destruyó a Sodoma pues porque eran inmundos sexualmente, estaba lleno de homosexuales. ¿Pero sabes qué? No es la razón. Y ahí está en Ezequiel 16, 49. Que Dios nos ayude a que apliquemos esto, lo que vamos a ver. Ezequiel 16, 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. 2 puntos. Ahí están las razones por las que fue destruida Sodoma. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Punto. No menciona otra causa. Ahí está diciendo que la razón por la que Dios destruyó a Sodoma es soberbia, arrogancia. Dice, fantástico, dice,
saciedad de pan. Es decir, eran unos glotones. Dice abundancia de ociosidad, o sea, eran unos apáticos. Indiferencia ante el pobre y necesitado. O sea, estaba pensando yo, ¿se trata esto de pan? ¿Se trata esto de comer? No. Tenían abundancia de pan y no lo compartieron por indiferencia. No lo compartieron con el que necesitaba pan. Por apatía, por soberbia, pensaban que el pan era solo para ellos. Estamos en un mundo que se está cayendo a pedazos y no podemos permanecer apáticos, viviendo en nuestro club social. No podemos ser indiferentes ante la decadencia de nuestra sociedad. Ellos necesitan a Dios. El mundo necesita el pan del cielo. Y tú y yo sabemos quién es el pan del cielo. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan del cielo. Sodoma tenía abundancia de pan y no lo compartió por apáticos, por soberbios, por glotones. Pensaban que esa abundancia de pan era solo para ellos. Y tú y yo tenemos el pan de vida domingo tras domingo. Viene el Señor Jesús en su misericordia y nos visita y es predicada la palabra. Tenemos abundancia de pan y tampoco lo estamos compartiendo como Sodoma. No seamos como Sodoma, indiferentes, apáticos ante la necesidad, ante el que necesita de Dios. Te voy a leer ya para terminar Romanos 10, 14, 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, la paciencia de Cristo, necesitamos la paciencia de Cristo. Cristo perseveró hasta el fin, sin desviarse ni a izquierda ni a derecha. ¿Qué aprendimos hoy? No dejes de orar, que tus oraciones estén impregnadas de amor, de paciencia, la paciencia de nuestro Señor. No dejes de predicar, no seamos apáticos y permanezcamos en el amor y la paciencia de Cristo. Y que Dios nos ayude a perseverar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu misericordia, porque nos tienes paciencia, Señor. Porque a pesar de que hemos sido apáticos en predicar tu palabra, este mundo necesitado, aquí seguimos, Señor, vivos. Gracias porque es tu gracia y tu misericordia la que nos sostiene. Ayúdame, Señor, a orar, Señor, a orar con amor, con paciencia. Ayúdame a predicar tu palabra. Ayúdame a no ser como Sodoma, Señor. A pensar que el pan del cielo es solo para mí. El pan del cielo es para compartirlo. Ayúdame a no desviarme, Señor, a la izquierda ni a la derecha. Ayúdame a seguir tu ejemplo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.